Ya el exceso de lluvias, es como, le vuelvo a repetir. Ya, ¿el exceso de lluvias es consecuencia de la ideología de género? Es consecuencia de lo que no planifican y no previenen nuestras autoridades. ¿Y qué tiene que ver la ideología de género entonces? Que estamos yendo contra lo natural. El escalofriante número de casos de violación sexual a niñas, niños y adolescentes, la alta tasa de embarazos no deseados en menores y el increíble ascenso de los números de feminicidio son tres problemas endémicos al que el Congreso de la República decidió pasar por alto, tras aprobar el proyecto de ley 904, titulado Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú. Estas son las cifras de terror. Durante el 2021 se atendieron 22.456 casos de violencia sexual en los centros de emergencia mujer, de los cuales el 64,6% corresponden a mujeres menores de 18 años. En ese mismo año, la Defensoría del Pueblo reportó 147 feminicidios, cifra que supera en 6,85% a la del año 2020. Los registros administrativos del Ministerio de Salud indican que 117 niñas de menos de 11 años dieron a luz entre los años 2012 y 2021. Y frente a esta dramática situación, la respuesta del Congreso de la República ha sido dar luz verde a un proyecto que le resta competencias al Ministerio de Educación y pone en riesgo el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en temas relacionados a la educación sexual integral. Lo que significa que los niños y niñas puedan detectar los peligros contra su integridad que los acechan en casa y fuera de ella. El tema de fondo es la educación y creo que ahí sí todavía estamos fallando. Llega la implementación de un programa de educación sexual integral. Todavía eso no tenemos, imagínense en nuestro país con las cifras altísimas. Es una ley muy peligrosa porque en primer lugar cambia la naturaleza de la educación y del rol que tiene el Ministerio de Educación, porque es la instancia que debe normar el proceso educativo, por lo tanto ya es un problema en sí mismo. El proyecto de ley 904, presentada por el congresista de Renovación Popular y presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina Minaya, plantea la obligatoriedad de la consulta a padres y madres sobre los contenidos de los materiales educativos y del currículo escolar, pese a que en muchos casos no cuentan con conocimientos sobre la materia. Eso es lo peligroso de este proyecto, que va a confrontar a los padres. ¿Quién va a determinar si... El dictamen también pretende que los especialistas del ministerio respondan cada uno de los comentarios de padres y madres hacia los contenidos educativos, aun cuando no tengan sentido o no cuenten con argumentos calificados. Y si los funcionarios no acatan lo que indica la norma, podrán ser sancionados con suspensión sin goce de haber o destitución. Por lo tanto, al haber trasladado esta función que le corresponde al Ministerio de Educación hacia los padres, por un lado, el Estado está desligándose de una responsabilidad que es la educación. Porque los derechos de los niños y de los adolescentes es responsabilidad de los padres. Estas palabras fueron parte del discurso que dio Esdras Medina durante la presentación de su proyecto, dejando claro que para él la familia es un espacio privado en el que no se debe intervenir, desconociendo que el hogar no siempre es un lugar seguro. Basta con recordar que en pleno encierro por la pandemia, las cifras de violaciones sexuales y de embarazos de niñas aumentaron de modo considerable. Es que somos una sociedad machista, una sociedad patriarcal. Entonces, mientras haya una diferencia de trato entre el hombre y la mujer, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, siempre tendrá un caldo de cultivo en los hogares del Perú. Hasta que no tengamos una educación de enfoque de género, no habremos dado pasos trascendentes para la erradicación del abuso infantil y de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y la violencia en general contra la mujer. A pesar de que Esdras Medina trata de presentar su proyecto como una iniciativa que busca la mejora de la calidad educativa, lo cierto es que representa un retroceso en la evolución del sistema educativo peruano y una afectación a los derechos humanos de los niños y niñas. ¿No? Entonces aquí creo que hay otros intereses que no tienen que ver con los intereses de los niños, porque acá lo que se ha afectado en realidad
no es el derecho de los padres. Acá lo que se ha afectado es el futuro de los niños, el derecho de ellos a recibir una educación con igualdad. Lo que sí es un hecho es que en el Congreso hay una alianza no escrita entre Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y Rafael López Aliaga contra los derechos de los niños y niñas a empoderarse a través de la educación ante los ataques a su integridad. Luego de tumbarse a la SUNEDU, ahora dirigieron sus dardos contra la enseñanza de la educación sexual integral, justo en el bicentenario de la independencia. Ojalá el Ejecutivo sí defienda el derecho de la niñez y adolescencia de recibir una educación de calidad y observe la ley de Don Esdras.